Entre el humo del café, las páginas manchadas por el tiempo y los silencios que duelen, nació un movimiento que decidió dejar de mentirle al lector. Se llama realismo y vino a contarnos la vida tal como es. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó después del romanticismo? Bueno, ven, déjame te cuento un chisme literario del siglo XIX. Europa cambiaba a toda velocidad, pues la revolución industrial estaba a flor de piel y era más que el avance de las máquinas. Fue una ruptura total en la forma de vivir, trabajar, pensar y ver el mundo. Ante la mayoría de la población vivía en el campo, trabajaba en la agricultura y dependía de los ritmos de la naturaleza. Pero con la aparición de las fábricas, las máquinas, el carbón y el vapor, la gente comenzó a emigrar en masa para las ciudades, para trabajar en condiciones durísimas, con jornadas de trabajo demasiado largas y sueldos miserables. Entonces el mundo se partió en dos: los ricos industriales de la burguesía y los pobres, los cuales eran los obreros, las mujeres y los niños. Ese quiebre social fue tan profundo que la sociedad ya no podía mirarse a sí misma con los mismos ojos. Ya no servía idealizar todo como lo hacía el romanticismo, que hablaba de amores imposibles, sueños y naturaleza. La realidad era cruda, más injusta y mucho más dolorosa. Y ahí es donde nace el realismo literario, como una respuesta directa a un nuevo mundo, un mundo industrializado y desigual. Los escritores de mediados del siglo XIX, al ver la miseria en los barrios obreros, la explotación de las mujeres y los conflictos sociales de los políticos, decidieron dejar de escribir cuentos de hadas para empezar a reflejar la vida como era realmente. Así el realismo se enfocó en contar historias de gente común y corriente, obreros, mujeres, niños sin educación, matrimonios fallidos e injusticias. Describir con detalle los ambientes, las ciudades contaminadas, las casas humildes, todo aquello que era común. Y criticar la hipocresía social, el machismo, la ambición y la desigualdad. No usaron adornos ni exageraciones, solo mostraron la verdad desnuda de la vida cotidiana. Fue entonces cuando autores como Flaubert, Balzac, Galdós, Tolstoy y Dickens empezaron a escribir novelas que eran como espejos. Sin si alguien las leía, no podía evitar ver la realidad tal como era. Es decir, el romanticismo fue el hijo directo de la revolución industrial, porque nació del impacto que tuvo ese cambio en las personas y sus condiciones de vida. Ves en las historias de la literatura que se dejó de idealizar en la vida para mirarla con ojos críticos, humanos y sociales. Hasta este momento la literatura solía centrar en los grandes héroes, castillos, leyendas y sentimientos exagerados, pero el realismo rompió con todo eso y enseñó a ver la vida desde los ojos del pueblo, del que sufre, del que lucha. Además, fue el inicio de la literatura comprometida, que denuncia, reflexiona y propone cambios. Inspiró a movimientos posteriores como el naturalismo, el modernismo e incluso el periodismo narrativo. Dio protagonismo a mujeres escritoras, personajes femeninos y complejos, algo que antes casi no existía y es clave para la literatura universal, porque marcó un paso en los sueños de los hechos, del castillo a la calle. Gracias a él, la literatura dejó de ser un lujo y se convirtió en una herramienta de conciencia. Características del realismo. Primero, en el realismo vemos la vida como es y no como quisiéramos. Nada de cuentos de hadas ni castillos. En el realismo podemos ver a la mujer que lava ropa ajena para mantener a sus hijos, o al burgués tramposo que explota a sus trabajadores. También al político elegante pero que es puro cuento. Segundo, sus personajes. En el realismo podemos ver personajes como tú o como yo, personas que se equivocan, que mienten o que se cansan. Tercero, podemos encontrar un lenguaje claro. Por ejemplo, no tenemos
frases muy rebuscadas, tenemos cosas que van al detalle y que nos describen también la escena que podría ser como si nosotros estuviéramos ahí. Cuarto, en el realismo se ve mucho la crítica social, como si tu amigo te dijera la verdad aunque te duela. Quinto, podemos ver los finales no siempre son felices, porque en la vida también pasa, los finales no siempre son felices. A veces el amor no triunfa y los buenos no ganan. Estamos en Rusia del siglo XIX. Ahora, imagínate esto: calles grises, casas pobres, estudiantes sin plata y un sistema social súper desigual. Ahí, en medio de este caos, un escritor llamado Fyodor Dostoyevsky agarra su pluma y decide contarnos historias fuertes, que no son historias llenas de príncipes ni castillos, sino historias llenas de culpa, de sangre y de mucho sufrimiento psicológico. Todo empieza con un joven que vive en una habitación pequeñita y miserable y casi no tiene que comer. Se llama Rodion Raskolnikov, estudia Derecho y es muy inteligente. Él empieza a enredarse en su cabeza con una idea peligrosa. Y si existen personas superiores, personas que pueden romper las reglas, incluso matar si es por un bien mayor. Sí, escuchaste bien. Empieza a creer que algunas personas, como Napoleón, por ejemplo, tienen derecho a hacer cosas terribles si eso lleva a algo bueno. Aquí viene lo fuerte: decide probar su teoría. Su víctima, una anciana prestamista, muy tacaña y odiada por todos, Emma. Pero Raskolnikov la ve como un obstáculo social, la odia. Piensa que con su dinero podría ayudar a los pobres, pagar sus estudios y cambiar el mundo. Y entonces va y la mata, así sin más, con un hacha. Pero se le complica. Aparece la hermana menor de la mujer, que no tenía nada que ver, y también la mata. Todo se le va de las manos. A partir de aquí, el crimen deja de ser lo central. El verdadero castigo es mental. Raskolnikov no puede con la culpa.
no puede dormir, tiene alucinaciones, sueña con la sangre, se esconde, se contradice, se delata sin querer. Y aunque la policía no tiene pruebas, él mismo se va hundiendo. Aquí entra un personaje clave, Sonia, una joven prostituta que lo hace para mantener a su familia, que a pesar de todo su sufrimiento cree en el amor, en Dios y en la redención. Ella se convierte en su única luz en toda esa oscuridad. Lo escucha, no lo juzga y le dice: entrégate, solo así vas a sanar. Y aunque lucha con su orgullo, al final se confiesa. Lo condenan a trabajos forzados en Siberia y Sonia lo acompaña. Allí, solo en el frío, entre rejas, empieza su transformación. No es el castigo del sistema el que lo cambia, es el peso de su conciencia, el dolor de haber traicionado su propia humanidad. Lo más impactante de Crimen y Castigo es que no se trata de un solo crimen. Es una exploración profunda de la culpa, del perdón, del ego, del orgullo y de qué tan lejos podemos llegar cuando nos sentimos superiores a los demás. Dostoyevsky escribió esta historia para mostrarnos que el peor castigo no es la cárcel, sino que el castigo real es vivir sabiendo lo que hiciste y que la redención no llega con una condena, llega cuando te haces responsable de tu propia alma. En esta historia no hay héroes ni villanos. Raskolnikov no es un monstruo, es humano, comete errores, se arrepiente, sufre, y eso es lo que hace el realismo literario. Gustave Flaubert fue un escritor francés nacido en 1821 y considerado uno de los grandes maestros del realismo literario. Fue importantísimo porque revolucionó la forma de narrar al relatar la vida cotidiana sin exageraciones ni adornos, con un lenguaje preciso y una observación profunda de la realidad. Su estilo, con detalles y objetividad, fue demasiado perfeccionista y cambió la literatura para siempre. Su obra más famosa es Madame Bovary y marcó un antes y un después porque mostró los conflictos internos de una mujer común atrapada en una vida vacía. ¿Sabías quién fue Madame Bovary? Bueno, déjame te cuento un poco de esta novela. Emma Bovary es una joven hermosa que creció en un convento donde leyó muchas novelas románticas, llenas de pasiones, lujos y aventuras. Desde pequeña soñaba con vivir una vida intensa, glamurosa, llena de amores apasionados y emociones fuertes, pero la realidad le tenía preparado algo totalmente diferente. Se casó con Charles Bovary, un médico rural, trabajador pero simple, aburrido y sin ambiciones. Emma pronto se sintió muy atrapada en una vida rutinaria, monótona y sin brillo. Vivía en un pueblo pequeño, rodeado de personas mediocres y sin emociones, lejos de sus sueños románticos. Buscando escapar de esta realidad gris, Emma empieza a gastar dinero en ropa, muebles, lujos para sentirse mejor, pero nada la llena. Entonces cae en brazos de dos hombres distintos. Rodolphe, un seductor rico de Estados Unidos, y luego la abandonó. Y luego está León, un joven estudiante que vive en una aventura amorosa creyendo que al fin encontró el amor que soñó. Sin embargo, todo sale mal. Rodolphe la deja sin explicaciones. León pierde el entusiasmo y las deudas cada vez se acumulaban más y su esposo seguía sin entenderla. Emma entra en un espiral de desesperación, sintiéndose sola, traicionada y derrotada. Entonces toma una decisión que es trágica y se suicidó tomando arsénico.
Y bueno, lo que hay detrás de esta historia no es una infidelidad o una tristeza, es una crítica social al siglo XIX, especialmente a la burguesía que limitaba el rol de la mujer e idealizaba el amor romántico. Emma no era una villana, era una mujer soñadora atrapada en un mundo en el cual no podía ser feliz ni libre. Esta novela fue crucial en el realismo literario porque fue una de las primeras que mostró los dramas cotidianos y que estos deberían de ser dignos de contar y detrás de cada persona hay un drama interno. Uno de los escritores del realismo fue Charles Dickens. Este señor es un escritor inglés del siglo XX y era como el influencer de los libros en su época. El señor escribía tan bien que la gente hacía fila por leer sus novelas por entregas, así como cuando tú esperas el siguiente capítulo de una serie. Igual. También lo más importante es que Charles no escribía sobre castillos, princesas o cuentos de hadas. No, él escribía sobre la realidad de la gente pobre en Londres, la desigualdad, las injusticias. Eso era lo más importante. Y ahora, una de sus obras más conocidas, Canción de Navidad, también refleja esto. La obra Canción de Navidad cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, un viejo anciano que es amargado, avaro y que solo le importa a sí mismo y el dinero. Este señor odia la Navidad, vive en Londres y tiene una empresa en la que trabaja su empleado Bob, al cual lo tiene trabajando como un esclavo y apenas le paga. Además, Bob tiene un hijo que se llama Tiny Tim, que está enfermito, pero esto a Scrooge no le importa. Una noche, en Nochebuena, Scrooge va a su casa, una casa oscura, fría y solitaria. Y entonces ahí se le aparece el fantasma de su ex socio, Marley. Y entonces él le dice como que, hey, cuidado, póngase las pilas porque si usted sigue como yo y no cambia, va a terminar como yo, penando, encadenado por una eternidad. Entonces le dice que esa noche lo van a visitar 3 fantasmas, que esté pendiente. Entonces Scrooge, pues un poco incrédulo y un poco asustado, pues se va a dormir. Y aquí es donde viene el primer fantasma. El primer fantasma es el fantasma del pasado. Y aquí vemos cómo a Scrooge, cuando niño y joven, sí le importaba la Navidad o sí tenía amor, pero estaba solo y se quedó solo porque se volvió avaro. Entonces su novia lo dejó porque solo le importaba la plata. Después tenemos al segundo fantasma, que es un fantasma un poco más bueno, y él le dice y le muestra cómo los demás viven sus navidades. Por ejemplo, Bob, que a pesar de no tener recursos o muchos recursos, él tiene amor de familia y pues está siempre unido. Y su hijo, Tiny Tim, también les desea las buenas navidades a todos, aún estando enfermo. También nos muestra cómo su sobrino, el sobrino de Scrooge, celebra las navidades, que a pesar de que su tío lo rechaza todos los años, él siempre lo invita. Por último, tenemos el tercer fantasma, que es el fantasma más pesado de todos y más feo, porque le dice cómo va a terminar él y otras personas si continúa siendo así, tacaño, avaro. Entonces, Scrooge fallece, muere solo y los demás se burlan de él y solamente se pelean por sus bienes materiales. Y el pequeño Tiny Tim también muere porque no tiene los cuidados necesarios. Entonces, Scrooge, al darse cuenta de esto, se levanta muy asustado y como diciendo, este no puede ser mi final. Entonces, va y ve que es todavía Nochebuena, entonces dice como de que todavía tengo una segunda oportunidad. Entonces ahí lo ven como loco, corriendo por las calles, dando amor a todos, regalando pavos, a Bob, ayudándole, a Tiny Tim también, y yendo a donde su sobrino a desearle también feliz Navidad y abrazarlo. Entonces aquí es el gran cambio de Scrooge y se vuelve una persona pues totalmente diferente a la que era, y Tiny Tim ahora está bien con los cuidados médicos necesarios. Entonces pues ya Scrooge se vuelve una buena